Un profesor de colegio en la localidad de Pomabamba, Ancash, ha denunciado en exclusiva para nosotros, va a permanecer en anonimato porque no quiere que existan retaliaciones en su contra, y posiblemente perder su empleo. Nos ha hecho llegar una denuncia en exclusiva de que el gobierno regional ha enviado unas evaluaciones, por decirlo de algún modo, con información incorrecta, sesgada, confusa respecto a la etapa del terrorismo en el Perú. Según el profesor, esto parecería indicar un sesgo en el material educativo para adoctrinar a los estudiantes en forma de evaluación. En esta evaluación puntual a la que el profesor hace referencia, se hacen pasar a las Fuerzas Armadas como los culpables de las muertes y no al terrorismo. Aquí adjuntamos las pruebas de esta evaluación, que pide que los estudiantes de segundo de secundaria, adolescentes de alrededor de 13 años, lean un texto referente a la guerra interna, palabras utilizadas textualmente en el documento y donde tergiversan los hechos de la quema de ánforas en Chuschi, por ejemplo. En este mismo texto se equipara el miedo que tenían los campesinos a Sendero Luminoso y a los militares, o sea, los equiparan moralmente, ¿no? Así como sus acciones, y se envía el mensaje de que ambos fueron igual de crueles con la población. O sea, moralmente, para los estudiantes de segundo de secundaria, chicos más o menos de 13, 14 años, moralmente en el texto se equipara al ejército y a los terrucos de Sendero Luminoso. A los militares que sacaron el pecho para defenderlos y a los perros que nos declararon la guerra secreta, cobardemente, ¿no? Porque bueno hubiera sido que se identificaran, ¿no? Por lo menos dijeron, ya somos sus amigos, pero le declaramos la guerra. No se querían identificar. Y eso es justamente uno de los motivos por los cuales jamás podría calificar como conflicto armado interno, porque eran tan cobardes que no se identificaban. Atacaban por la retaguardia, se hacían pasar por civiles, atacaban activos estratégicos. En ese mismo texto se siembra una historia sobre pobladores que fueron llamados por los militares a una base de Pampa Cangallo y nunca salieron, desvalorizando así el accionar de nuestras Fuerzas Armadas que pacificaron el país y perpetuaron el discurso de terrorismo de Estado, ¿no? que es lo que quieren. Omiten asimismo mencionar información importante como que a veces los terroristas robaban y utilizaban los uniformes de las Fuerzas Armadas para infundir terror y confundir, ¿no? a la gente. Ahí tienen las imágenes de dicho texto, ¿no? que es la evaluación. Yo la verdad la quisiera leer. ¿La tienes en pantalla para ponerla, Julio? La de escenario 3, bueno, la voy a leer para que ustedes vean de lo que se trata, ¿no? Se titula la sección Escenario 3. Leyendo un diario encuentras una noticia sobre la época del terrorismo en el Perú. La otra tarde un tío estaba conversando sobre cómo empezó ese problema. Entonces te interesa el tema y tratas de entenderlo mejor. Y después empieza con el supuesto texto, ¿no? Esta es una historia de violencia injustificable que no debe volver a repetirse. Hace 38 años, el 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso empezó su descarga de terror en el poblado de Chuschi. Era el inicio de la guerra interna. Las campanas de la iglesia no dejaron de sonar toda esa larga noche. Minutos antes, una columna de Sendero Luminoso había perpetrado el primer atentado de su larga trayectoria criminal, robando las ánforas de votación que serían utilizadas al día siguiente en las elecciones. Las robaron y las quemaron. La era del terrorismo senderista se inauguró entre cenizas, llantos y estruendos de bronce. La historia oficial cuenta que Florencio Conde, encargado del material electoral, dormía en un pequeño almacén municipal cuando llegó un grupo de desconocidos. Tumbaron la puerta, encañonaron a Conde y se llevaron todo para quemarlo en unos pastizales cercanos. Es la historia que se contó 1000 veces, la que narraron los periódicos, incluso la que registró la Comisión de la Verdad, pero no es la historia real. Hace 8 años, en mayo del 2010, el Comercio visitó Chuschi y conversó con Julio César y Bernardo Conde, hijos de Florencio. Julio César recién había publicado un libro, El lunar rojo del mundo, en el que por primera vez contaba los hechos tal como ocurrieron. La noche del 17 de mayo de 1980, un amigo de Florencio lo convenció para tomar unas cervezas y ya borracho, pidió a sus hijos que cuidaran las ánforas. Se presume que ese amigo era un simpatizante senderista y fue a ellos, de 10 y 12 años,
a quienes amenazaron y robaron el material. Bueno, eso es lo que dice el texto, que de ahí continúa, ¿no? Es bien largo. Pero las preguntas, más allá del texto, que obviamente está manipulado y no es verdad, dice, por ejemplo, ¿con qué propósito el autor ha escrito este párrafo? A, para explicar las causas del miedo que tenían los pobladores. Esa es la primera opción, ¿eh? Para explicar las causas del miedo que tenían los pobladores. B, para hablar del alcalde Manuel, padre del actual alcalde Freddy. C, para dar un ejemplo de la violencia de los terroristas. D, para hacer más extenso el texto y sea así más interesante. Y así continúa, ¿no? Y después hay una evaluación formativa regional de competencias, también que nos han anunciado. Pero sí van equiparando, ¿no?, al ejército con... Y son muy hábiles, ¿no?, porque van metiendo suavecito, ¿no?, cual ventana de Overton, por aquí, por allá un poquito. Este mismo profesor patriota nos ha denunciado también que desde el Ministerio de Educación están capacitando a los directores, o sea, el mismo que está denunciando este manipuleo de la historia, ¿no?, esta suavización, ¿no?, del discurso de la que fue campeón la Comisión de Verdad y Reconciliación, ¿no? Este es azucaramiento de la historia, ¿no?, para docilizar, ¿no?, a los terrucos y equipararlos moralmente con los militares. Nos está denunciando que desde el Ministerio de Educación están capacitando a los directores y docentes de los colegios sobre inclusión y diversidad, que el profesor señala como ideología de género pura y dura. ¿Qué es? No hace falta que lo señale él, sabemos a toda costa qué es. En la presentación de estas capacitaciones subrayan que hemos pasado de modelos tradicionales, donde algunos estudiantes eran apartados debido a sus diferencias, a un enfoque que reconoce y valora la diversidad como un derecho fundamental de todos. Este enfoque inclusivo no solo beneficia a estudiantes con discapacidad, sino que enriquece el entorno educativo para todos. Me extraña que no diga todes, ¿no? Si la inclusión no se centra primordialmente en los estudiantes con discapacidad, ¿a quiénes busca ayudar entonces? Para empezar, esta presentación también resalta la evolución de los modelos educativos y cómo estos han ido acoplándose a la Agenda 2030. Ahí tienen en pantallas uno de los slides, ¿no? En una parte de la presentación se especifican los alcances de la diversidad y se lee que incluye diversidad por edad, género, desde luego, cómo no, estado de salud, origen étnico, cultura, lengua originaria, talento, discapacidad, entre otros. No se limita solo a estudiantes con discapacidad. En otro slide es la educación inclusiva en el contexto actual. Finalmente se proponen acciones a desarrollar en cada centro educativo para fomentar un ambiente más inclusivo. Esa es la obsesión, ¿no?, el foco, dejando estos términos a libre interpretación y facilitando una posible victimización innecesaria. Bien, ahí lo tienen, agradecemos al profesor, no lo vamos a nombrar porque se fue el compromiso, pero si ustedes se imaginan, ya olvídense de Lima, ¿no?, si esto está pasando en Pomabamba, Ancash, o sea, es total, ¿no?, el esfuerzo por contaminar con esta basura a los niños del Perú.